Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast. Bueno, pues hoy tenemos como invitado a un líder social, un líder en la política, escritor, un arquitecto de profesión. Él es el arquitecto Jaime Cleofas Martínez Veloz. Muchísimas gracias, mi querido Gaby. Bienvenido a este espacio, arquitecto. Bueno, pues hoy, el día de hoy, bueno, te conocemos por tu trabajo en la política, te conocemos por aquel trabajo que hiciste en San Andrés La Raiza, ¿sí? Allá en San Cristóbal de las Casas. Fuiste un engranaje muy importante dentro de la pacificación de Chiapas, pero hoy nos sales con este libro llamado El Impostor, ¿sí? El impostor Jaime Bonilla, el preso 13380 de la penitenciaría de Tijuana, crónicas de un infiltrado del FBI. Platícame, ¿cómo cocinaste este proyecto, arquitecto? ¿Cómo lo cocinó? ¿Cómo se fue dando? Pues este libro lo publicamos no porque Bonilla sea muy importante, ni mucho menos, sino porque expresa el conjunto más degradante de la vida política mexicana actual y que esta ha tenido expresiones pues muy dramáticas en la realidad. Ahí están las cifras que no mienten ni tienen ideología, ¿no? Tenemos un país metido en la violencia y en la inseguridad tremenda. Un Estado donde él ha dejado grandes deudas, donde se ha incrementado, sobre todo en su mandato. En los 2 años de Bonilla han sido los más violentos en la historia de Baja California. Más de 6,000 homicidios en 2 años. Llega pues producto de una serie de acciones, todas ellas de carácter irregular, ilegal y de carácter delictivo. Varias de las... Este libro contiene 11 temas, que no son los únicos agravios que ha cometido contra la sociedad bacalaureana. Son algunos de los más destacados y de los que contamos como pruebas que expresan el tipo de personaje que es este señor. Y que a mí me parece que bajo ninguna circunstancia la sociedad bacalaureana debe volver a permitir una situación de esta naturaleza. O sea, vivimos en una sociedad con una alta información y resulta que tuvimos un gobernador, primero, que dio una dirección falsa para inscribirse ante el IFE. Una dirección que es la de una señora, que es, por cierto, la dueña de la cervecería artesanal que está frente a la casa de su hermano, que clausuró, quien me fue a visitar un día con una constancia de catastro, donde el nombre de la calle y el número que ofrece Bonilla ante el IFE, en aquel tiempo, cuando se inscribió, o INE, es el mismo de ella, y también me entrega una serie de requerimientos de carácter judicial, de asuntos electorales, de asuntos penales, que van y le llevaban a su casa. Lo que te habla de la falsedad desde un inicio de Bonilla, de dar una falsa dirección para que no lo puedan ubicar. Eso no es un asunto menor, sino incluso hoy que traen el problema con la planta fotovoltaica, pues nunca lograron notificarlo oficialmente porque nunca lo encontraron en un domicilio real. Entonces, contiene una serie de hechos antes, durante y después de su mandato de Bonilla que me parece que son graves, que lastiman la gobernabilidad, la estabilidad, las relaciones binacionales, incluso la soberanía de nuestro país. Bonilla fue director del Distrito de Agua de Otay durante 12 años, del 2000 al 2012. Te pongo un ejemplo. La Constitución de Baja California establece
que un candidato a ocupar la gobernatura del estado tiene que tener como residencia 15 años. Y él había sido director de ese distrito hasta el 2012. Por consiguiente vivía en Estados Unidos. Sí, porque era un cargo de elección. Un cargo federal y un cargo de elección. Allá en Estados Unidos, el cargo que tenía en lo que es el Distrito del Agua, allá en Otay, era un cargo federal. Es un cargo local, ajá, pero que se produce por elección. Ah, ok. No puedes entrar a una elección si no eres residente. Si no eres residente. Claro. No eres ciudadano, ¿no? Ciudadano y residente. Ciudadano americano y residente de allá, ¿no? Entonces, yo voy a la oficina de votantes de San Diego y con el propósito de obtener una constancia de hasta cuándo estuvo él como director de ese distrito, porque yo sabía que estuvo hasta el 2012 y del 2012 al 19 pues no habían pasado los 15 años, ¿no? Entonces me dicen, del 2012 para atrás no le podemos dar nada, le podemos dar todo lo que quiera del 2012 a la fecha. Y entonces ahí me doy cuenta que además de haber sido director del Distrito de Agua hasta el 2012, te quiero decir que él se inscribe porque él renuncia en el 2012 porque se inscribe como candidato plurinominal por el Partido del Trabajo para ocupar una diputación federal. Entonces se inscribe no con su acta de nacimiento, sino con un certificado de nacionalidad mexicana que le expide la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Quién era el secretario de Relaciones Exteriores? En ese tiempo, eran los tiempos de Calderón, no recuerdo. Es en el 2012, pero era el gobierno de Calderón. Entonces, en ese certificado que aquí está, se establece, primero, Bonilla dice que renuncia a la ciudadanía norteamericana, o el certificado dice que Bonilla renunció a la ciudadanía norteamericana. Eso no es cierto, porque el procedimiento de renuncia a la ciudadanía norteamericana es todo lo contrario. O sea, tiene todo un procedimiento en donde no cualquiera puede hacer una renuncia, y menos en un país extranjero, ¿verdad? No es tan fácil. No es tan fácil. Pero segundo, ahí se establece que deberá abstenerse de tener cualquier relación jurídica, política, social y económica con otro país, principalmente con Estados Unidos de América. Y resulta que cuando voy a la oficina de votantes me doy cuenta que Bonilla, siendo diputado federal en México del 2012 al 2015 y después presidente Morena en el 2016, él se inscribe en 10 ocasiones como candidato al Distrito de Agua de Otay. ¿Por qué? Porque legalmente en Estados Unidos el financiamiento es privado. Entonces tú estás obligado por la ley norteamericana a inscribir tu comité de financiamiento. No solamente los nombres, sino incluso los recursos que tienes para la campaña y de dónde proviene. Entonces, esto no es un asunto menor, ¿eh? No. O sea, él causa perjurio en Estados Unidos, le miente al gobierno mexicano. Nosotros interpusimos una solicitud de retiro del certificado de nacionalidad mexicano a Bonilla por la violación a la ley de nacionalidad mexicana, porque estos documentos me los dan. Yo voy y los apostillo con el gobierno de California en Los Ángeles, los certifico ante un notario público, son traducidos por un perito reconocido por el Consejo de la Judicatura y los entregamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y hasta la fecha, Marcelo Ebrard, ahora que anda de... Bueno, ya es corcholata, nunca nos contestó, ni positiva ni negativamente. Sacaron un boletín de prensa sin firma y sin número, ahí viene, diciendo que Bonilla había renunciado, tratando de justificarlo. Pero lo cierto es que hay una omisión de parte deliberada, de parte del gobierno federal, de parte de Ebrard, y ahora, te voy a decir, están metidos en un brete. Por eso el subtítulo es Crónicas de un infiltrado del FBI. En este tiempo que Bonilla estuvo como
encargado de Water Otay District o Water District Otay, ¿cómo descubres que era un infiltrado del FBI? Platícame. Bueno, él utiliza su cargo para varias cuestiones. Aparte de lo del FBI, hay una fundación chicana que tiene en su poder una estación de radio y Bonilla se la compra mediante un procedimiento en donde utiliza los recursos de Otay Water District, metiendo en la nómina al presidente de la Fundación Chicana, un señor de nombre Mateo Camarillo. Okay. Actualmente vive, al parecer está un poco enfermo, pero el señor lo meten a la nómina. Y mete a la nómina a mucha gente, ¿no? Entre ellos al diputado Héctor Mares, le pagan como $500,000, casi $500,000, por hacer los trabajos de gestión para la instalación de la planta desaladora en Rosarito. O sea, Rosarito siempre estuvo... El proyecto de Bonilla. No, y crearon un comité especial. Vienen las minutas aquí de ese comité. O sea, no era un asunto casual ni declarativo. Y vienen incluso las reuniones que hacía en forma paralela con Kiko Vega, que en Baja California manda una solicitud de endeudamiento al Congreso del Estado por más de 80,000 millones de pesos, de los cuales la mayoría serían para la planta desaladora. Todo esto sin el acuerdo normativo que debería regir un asunto de esta naturaleza. ¿Sabes? A ver, yo no estoy negado a que si tenemos problemas en un lado o en otro, podamos colaborar. Lo que creo es que no se vale que quieras hacer negocio por debajo del agua sin decir agua va. Entonces, por eso Bonilla requería ampliar de 2 a 5 años el mandato. Pero antes te contesto tu pregunta. En ese intercambio de irregularidades, resulta que también hay un intercambio de acusaciones entre unos funcionarios del Distrito de Agua de Otay y Bonilla, donde dicen que le ofrecieron a Bonilla $1 millón por aprobar una obra. Bonilla dice lo contrario. Total, que en ese contexto es reclutado por el FBI como infiltrado. Me dicen que no fue informante, sino infiltrado. A final de cuentas es lo mismo. Lo que hacía él era, entonces, le ponían micrófonos en el cuerpo para grabar a personas que el FBI le ordenaba, funcionarios y empresarios. Y estas grabaciones son publicadas en Los Angeles Times, en el diario de Los Angeles Times. Aquí viene. Entonces, o sea, la primera pregunta es para el presidente de la República, que en los últimos meses ha cuestionado fuertemente la intervención de las agencias norteamericanas de inteligencia en México. Entonces, la primera pregunta para Andrés Manuel es, él dice que un presidente lo sabe todo. A ver, si lo sabías malo, y si no lo sabías peor, ¿verdad? A ver, ¿por qué permitió que un infiltrado del FBI fuera gobernador de Baja California y lo apoyó con todo? Todo, permitiéndole todo tipo de ilegalidades, irregularidades y después acciones delictivas ya como gobernante en contra de la ciudadanía. Eso por un lado. Por otro lado, para el gobierno norteamericano también está complicado el asunto porque primero lo reclutan en el 2001 cuando Bonilla ya había desarrollado toda una cadena de acciones de carácter delictivo. Entre ellas, por ejemplo, cómo comprueba los dineros con los que compró un edificio que estaba en la tercera IH. Ella, según información de los propios administradores que tenía Bonilla a su alrededor, ese dinero provenía del narcotráfico. Se lo prestaron. Él pidió dinero prestado al narcotráfico. Después no quería pagar, ¿verdad? Y pues por diversas maneras lo hicieron que pagara. Tuvo que vender varios edificios. 3
naves industriales que tenía aquí en Otay, varias estaciones de radio que tenía en Santa María, ese edificio y otras cosas. Pero bueno, en ese edificio, a ver, ¿cómo justifica el FBI haber reclutado a una persona en el año 2001 que tenía ya una larga cadena delictiva de vínculos, cuando menos de tratos comerciales con los cárteles locales? Y no tenía información o no tenía. Si no tenía información, si la tenía, malo. Y si no la tenía, pues peor. Entonces, por eso, agrégale otro componente. Yo conozco personas mexicanas que por haber apoyado campañas de Estados Unidos han ido a la cárcel. O sea, ningún extranjero puede apoyar una campaña en Estados Unidos. Entonces resulta ser que Bonilla, registrándose como siendo diputado federal, recibiendo dinero del Congreso de la Unión y del gobierno, pues del Estado mexicano, se inscriben en el otro lado. 2012, 13, 14, 15 y 16. Recibiendo dinero del Congreso, Congreso diputado federal. Y después de Morena. Y de Morena. ¿Sí? Entonces, este libro lo voy a llevar a la Fiscalía General de la República y al área respectiva en Estados Unidos, bueno, a la Embajada de Estados Unidos en México y al área respectiva en materia de justicia en San Diego para interponer una denuncia en Estados Unidos. Ya me estoy asesorando de abogados. Yo pensaba que por ser mexicano no podía hacerlo, ¿sí? Y me dicen que no. Ya me dijeron dónde, en qué área y en qué oficina. Entonces, están en un buen brete las autoridades mexicanas y norteamericanas. Tienes aquí una infinidad de pruebas, pero las pruebas más importantes son los moches que hubo en el gobierno de Bonilla, ¿sí? A principios. ¿Cómo lo documentó, arquitecto? Porque fueron muchos, recordaremos su oficial mayor que tuvo que cambiarlo, el del agua, este señor que se estaba drogando en la habitación, Fisamex. El de Fisamex, García se apellida, creo que lo grabó hasta su esposa, porque en la intimidad de tu habitación solo está tu esposa, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo diste con todo esto? Bueno, mira, hay varias fuentes de información. Yo te quiero decir que lo primero que hago en la primera página del libro, le doy y hago un reconocimiento a un conjunto de fuentes de información que a mí me parece que hablan del país que somos. Cuando te preguntan, bueno, ¿y dónde está la oposición? Bueno, quizá electoralmente esté difusa, pero de que hay una enorme cantidad de personalidades, de medios, de instituciones dedicadas a investigar, no tengo la menor duda. Si no, no hubiera sido posible este libro. Y ahí le doy el agradecimiento a todos los... Y yo ofrezco una disculpa si se me pasó a alguien, ¿verdad? Aunque cuando pongo un documento, pongo la fuente, el origen o un artículo, le doy el crédito respectivo. O sea, yo lo que hago es expresar o conjuntar en un libro una serie de investigaciones, naturalmente muchas de ellas que yo realicé, pero muchas que realizaron otros institutos, medios de comunicación, que creo que son el sustento más sólido de esto. Entonces, en el caso de los moches, por ejemplo, hay documentos, por un lado, las denuncias de personajes y de actores que intervinieron, que fueron publicados en el Z, en medios de Mexicali,
de los WhatsApp, de las acusaciones o las declaraciones o de los propios empresarios que se vieron involucrados. Y además hay un parte firmado del ejército en donde cuando pasa una camioneta con 4 o 5 millones de pesos por la Rumorosa, en la estación que tienen ahí los militares, pues lo documentan. Entonces, eso fue publicado en el Semanario Z. Ajá. Entonces, nosotros, ahí está la publicación, ponemos cuál es la fuente, y después cómo este gobierno que dice que está en contra de la impunidad, cierran el caso. Es un enorme cinismo y contradicción, ¿no? Y no hay culpables, ¿verdad? Entonces, ese es un hecho. Pero el otro hecho, yo creo que de mayor impacto y de mayor gravedad, los dos son de un enorme cinismo, ¿no? Es cuando crean o hacen un contrato con un supuesto despacho, Fisamex, para utilizar el tema del agua como instrumento de extorsión generalizado. Entonces, yo un día estaba en un hotel, nos sacaron porque llegaron ahí a cerrarle el drenaje. Entonces, ellos llegaban y cerraban el drenaje. Llegan como puedan. Entonces, de esta tarea de Fisamex, que podía haberla realizado la Auditoría Superior del Estado, resulta que hacen un contrato donde le pagan el 20% de lo que supuestamente cobran por auditorías, que de veras que es una burla. O sea, el señor no tenía la más mínima posibilidad mental de hacer un trabajo de esta naturaleza. Él vivía en la droga. O sea, y no lo critico, está enfermo, es un tema de salud, trátase, ¿no? A ver, pero tú no puedes confiar en una persona de esa naturaleza, poner el destino de un asunto tan delicado como claro. es el del agua. Entonces ellos cobran como 2,000 millones de pesos, poco menos, pero por ahí están las cifras redondeadas. La gobernadora dice, nosotros no sabemos dónde se invirtió ese dinero. Le pagan 400 millones de pesos a este señor casi. Este señor incluso hace transferencias a otra empresa que se crea a la vapor y evidentemente hoy el gobierno está perdiendo todos los juicios. Yo no estoy en contra que la gente y que el gobierno le cobre a la gente que debe, ¿no? Pero hay procedimientos que están establecidos por ley. Bueno, pues hoy el gobierno lo está perdiendo casi todos y este gobierno tiene que pagar. Y son pérdidas millonarias. Son pérdidas millonarias, ¿sí? Entonces, y eso tiene que ser juzgado por la ley. Lo voy a entregar al Congreso del Estado también, porque el Congreso aprobó todos esos programas. Todo el cobro de impuestos federales, como la gasolina, el cobro bueno, la ampliación de mandato, el Congreso se la autorizó, se la votó a favor. Vimos aquí a una magistrado que estaba en la Secretaría de Gobernación, que por cierto, Broso y Lorel le decían el florero, diciendo, no, es que sí va a proceder. Va a pervivir, va a pervivir la norma. Así es, entonces dices, oye, pues, ¿cómo no? Entonces, pues sí, el Congreso de Baja California tuvo mucho que ver en todo lo que hoy se está perdiendo. Y la economía de la cual se está deteriorando el gobierno del Estado es en base a lo que el Congreso votó, que fueran malos manejos de Jaime Bonilla. Claro. Mira, pues precisamente por eso es la publicación del libro. O sea, tú puedes permitir muchas cosas, ser tolerante con muchas cosas, pero no puedes permitir ni que te falten al respeto, ni que violenten la ley de esa manera, porque trastocan la gobernabilidad. A ver, qué bueno que tocas este tema. Yo
apoyé a Andrés Manuel durante 18 años, del 2000 a 2018, desde distintas trincheras. Yo pensaba en la necesidad que tiene este país de un cambio. Requerimos un país con mayor equilibrio de poderes, con una mejor distribución de la riqueza, una planeación del crecimiento en forma articulada y ordenada. Eso era lo que platicábamos. Fui el responsable de hacer la agenda legislativa para la frontera norte. Entonces, ¿qué es lo que hace Andrés Manuel cuando llega? Por cierto, te pongo un ejemplo. Los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, logran 2 acuerdos que para mí creo que le han permitido a ese país tener el grado de articulación en una complejidad tan grande como la que tiene una población como la de nuestros vecinos. Logran 2 acuerdos. El primero de ellos es la creación de un sistema de justicia independiente y el segundo, un robusto sistema de procuración de justicia. De alguna manera, aquí los que vivimos en la frontera, hacemos mofa de que cuando pasamos a Estados Unidos, de inmediato nos ponemos el cinturón de seguridad, ¿no? Y no tiramos no tiramos basura, nos sometemos a las leyes de allá. Sí, bueno. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa cuando llega Andrés Manuel? Al contrario, nulifica al Congreso. Y para mí este hecho de permitir, de hacerse cuando menos el omiso, permitir la ampliación de 2 a 5 años, para mí era muy grave, por las funciones que yo he venido realizando como representante popular y como servidor público. O sea, por ejemplo, yo fui comisionado paralelo con los pueblos indígenas, me tocó atender 355 conflictos indígenas en todo el país. Te puedo decir, ya hoy, que fue difícil, pero no hubo un solo muerto en esos 355 conflictos. Me costó mucho, hasta un deterioro de mi salud en ese momento. Fui diputado federal. Impulsamos una gran reforma electoral en 1996. Yo era en ese tiempo diputado del PRI, éramos 300 diputados priistas. Andrés Manuel era presidente del PRD. Podíamos haber sacado una reforma unilateral, no lo hicimos. A favor del PRI. A favor del PRI, no lo hicimos. Y esa a mí me tocó promover, porque yo era miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación, y en paralelo al diálogo de Chiapas estaba el diálogo con los partidos políticos. Y en Chiapas se discutía el tema de democracia y justicia. Es un tema pactado entre el gobierno y el EZLN, y los partidos políticos estaban haciendo lo mismo. Entonces me tocó construir el acuerdo, meter y hablar a favor de Andrés Manuel para que estuviera en la mesa de negociación. Ahí está documentado en los medios de comunicación, fue tratado con respeto. La votación de 1996, en donde ya deja el gobierno de estar involucrado en las mismas y se forma el Consejo Ciudadano, fue aprobada de 457 personas que estábamos en el Congreso, en el Pleno, por 454, por consenso. Incluso Andrés Manuel López Obrador nos pidió que le ayudáramos a los del PRI, que nombraran a Pepe Woldenberg como primer presidente consejero. Primer presidente. El PRI proponía otro distinguido personaje, a Jorge Alcocer, pero bueno, nosotros con el afán de construir el consenso, y yo le tengo un gran respeto a Pepe Woldenberg, hicimos aunque no somos amigos en lo personal, pero he visto su carrera y nosotros apoyamos eso. ¿Qué diferencia ahora de que aprueben 457 artículos, una reforma en una noche? O 20 leyes en otra noche para el plan B. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, resulta que la ampliación del mandato de 2 a 5 años para mí constituía una grave falta a la Constitución
y además el precedente que se pudiera sentar para que nacionalmente se pudiera hacer lo mismo, o en otros estados. Entonces, por eso yo estoy convencido, no es un problema de masas, ni de dinero, ni de buenos o de malos, sino objetivamente qué es lo que tienes que hacer en un momento determinado. Entonces, yo podía haber sido candidato de Morena a la presidencia municipal de Tijuana y puse una condición que era impensable que la tomara Morena, porque a mí me dio la razón en la Comisión de Honestidad y Justicia Partidaria, porque en Tijuana nunca hicieron encuesta. Ya ves que ahora lo que andan discutiendo, bueno, en Tijuana hasta ahorita, la encuesta del 2019, tú no puedes encontrar, no la puedes encontrar en ningún lado. Consíguela y no la puedes encontrar por ningún lado. No puedes encontrar en ningún lado dos cosas: el título de ingeniero industrial de la UNAM, de Bonilla, que decía que tenía, ni en la encuesta. Entonces, hubiera sentado un precedente y jurisprudencia para que en este momento estuviéramos discutiendo no que si Claudia o que si Xochitl o que si, sino si la ampliación del mandato sería de 2 años, de 3 o de 4 de Andrés Manuel. Entonces, porque Andrés Manuel, teniendo facultades constitucionales y obligaciones de presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia en contra de lo que pretendía Bonilla, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Si él juró y protestó cumplir la ley, bueno, el único actor que no lo hizo fue él. Entonces, por eso yo me inscribo como candidato a gobernador por el PRD en 2019, no pensando en que podíamos ganar. La lucha era muy desigual. Siempre yo tengo muy clara la correlación de fuerzas, sino más que la razón la teníamos nosotros. Y lo que nunca pensó Bonilla es que para mí la lucha empezaba el día que terminaban las campañas electorales. Y entonces desatamos una ofensiva mediática y jurídica que culminó el 11 de mayo con un fallo de la Suprema Corte de Justicia en donde dice que se cometió un abuso a la Constitución. Bueno, cuando ya Bonilla, entre otras cosas, esto podría haber tenido impacto con Andrés Manuel, pero también requería esa ampliación Bonilla para el negocio de la planta desaladora que quería hacer aquí. Necesitaba esos 5 años para poder cumplir con quienes se habían ingresado con dinero, ¿no? Sí, incluso no quiero meterme en ese tema, pero es un galimatías, la verdad. Hay empresarios de todo tipo que intervinieron ahí y que pues cada quien quería su tajada. Yo no descarto la posibilidad de que algún día se pueda construir una desaladora planificada, si se requiere, como opción para abastecer de agua a la zona costa. Una o varias, ¿no? Uh-huh. Pero tiene que ser una decisión nuestra, no una decisión pensada en otro país. O acordada en otro país. Entonces, cuando el mismo día que cancela Bonilla el tema de la desaladora, que por cierto la cancela en términos muy ventajosos para la gente que no era del gobierno. Para la sociedad. Para gente que no era del gobierno. Para la sociedad de particulares. De particulares que había, sí. Bueno, ese mismo día, Bonilla, o al siguiente, anuncia lo de la planta fotovoltaica como negocio. Una planta fotovoltaica sin tener facultades jurídicas para ello. Uh-huh. Es un asunto de carácter federal. En todo caso, bueno, si quieres impulsar una solución de esta naturaleza y dices que eres tan amigo del presidente, pues ¿por qué no lo acercas y haces que el gobierno federal? A ver, ¿dónde están las manifestaciones de esa supuesta amistad que tanto presumían? Dime cuántas carreteras, cuántas escuelas. O sea, ¿qué ha cambiado, Macanecorta? Al contrario, se ha incrementado la inseguridad, se ha incrementado el desconcierto social. Ha aumentado la pobreza. Ha aumentado la pobreza. Entonces, bueno, ese día anuncia la planta fotovoltaica como negocio.
como negocio. O sea, y hace un contrato para dejar a este gobierno encampanado, obligado o a construir esa planta fotovoltaica. Esa planta, teóricamente, el pretexto que habían dado, o la justificación, que para mí es un pretexto, era abastecer de energía al acueducto. Hasta ahí es entendible. Pero de 80 megawatts que requiere el acueducto, resulta que quieres construir una planta de 2.800 megawatts, que no lo producen todas las plantas actuales de Baja California. Bueno, ¿por qué si eres tan amigo del presidente? Porque chingo no vas con él. Son tan cuates, tan compas, pues que te ayuden. Ah, no, pero lo quiere hacer unilateralmente. ¿Por qué? Sin embargo, Rocío Nagle ya le había dicho claro, que no había permisos para ningún tipo de planta de esas. Claro, o sea, Bonilla, además de ser un pinche sinvergüenza y un ignorante, él supone, piensa, cree que por el solo hecho de tener la relación con el poder en turno, ya las cosas van a cambiarse. Así vendió él protección a los narcos cuando estuvo cercano a Jicotenca. Y así intentó presionar, bueno, hizo muchas cosas al amparo del poder con Andrés Manuel. Juntaba a los empresarios y les decía, a ver, tengo versiones de ellos. Algún día en un juicio las diré. A ver, necesitan entregar 600,000 pesos en efectivo a la empresa Macro, a la que hay 2 obras de Bonilla, puedes decir que hizo 2 obras en su mini gobernatura. Pintar el tubo de azul y pintarlo de café. Pintarlo de café y ampliar sus oficinas. De ahí más no. Las que están en la Cacho. Las que están en la Cacho. O sea, tú ves cómo estaban y ahora están, parece un rascacielos. Entonces. Cumbres de Juárez, creo que es ahí, ¿no? Cumbres de Juárez, sí. Por cierto, es un edificio que era de los caballeros de Colón, a los cuales varios de ellos se han venido a quejar conmigo de que se los quitó. Se los quitó a la mano, ¿no? Entonces, a ver, tengo información desde dentro del gobierno federal de que el día que firma el contrato, Bonilla, de la planta fotovoltaica, le mandan 140 millones de pesos en efectivo. Incluso tengo la información hasta del nombre de la persona que se los entregó. No el que se los mandó, pero sí el que se los entregó. Pero además hay información cercana a ellos de una cuenta de una persona cercana a Next Energy que le manda a un prestanombres. A Bonilla crea una empresa donde él es el dueño del 80% y el otro del 20%. Esa empresa la utiliza primero para publicitar, para hacer carteleras, publicitarse con el dinero de Morera. O sea, se publicitaba él con una empresa de él y el dinero de Morera se lo pagaba él. Y esta persona, ahí está el nombre, el socio es del 20%. Bueno, hay información de gente cercana a la UIF, de un número de cuenta, ahí está el número de cuenta, de que le hacen transferencias con las cuales Bonilla, a través de este señor, este personaje, empieza a entrar en contacto con los propietarios de las televisoras y de las radiodifusoras que ha adquirido Bonilla después de su mandato, o durante su mandato. Durante su mandato. Entonces, por eso la actividad delictiva de Bonilla debe ser juzgada por las leyes mexicanas y norteamericanas. Pero además es algo que no podemos bajo ninguna circunstancia permitir. Cuando me dicen, cuando me han preguntado, oye, pero si tú le presentaste a Andrés Manuel, es cierto. Como le presenté a muchos, un día Bonilla me dijo que
él era amigo del vicegobernador de California, Cruz Bustamante, que quería conocer a Andrés Manuel, que si le ayudaba a presentar, yo los acerqué. A ver, pero una cosa, me dice, bueno, tú y él eran amigos. No, a ver, Bonilla no tiene amigos. Y lo ha demostrado, no lo digo yo. Fíjate cómo se expresa de su empleado, porque era su empleado, el presidente municipal de Ensenada. De narco no lo baja ahora, ¿no? Sí. Era su empleado. De la presidenta de Tijuana, que dice, yo le presenté al presidente, le acerqué con el presidente. A ver si el que te acercó fui yo. Yo hubiera querido que Andrés Manuel nos hubiera dejado darnos un tiro solo, ¿no? Pero no, ¿por qué lo protegió? Hay muchas evidencias, incluso el propio Bonilla las hace saber, de que tiene documentos comprometedores de Andrés Manuel. Mira, Jaime, arquitecto, yo tengo un buen amigo, muy mi amigo, que hace 2 años más o menos, antes de que terminara la mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que me dijo, Javi, me acercaron con el presidente, me propuso ser el delegado de Baja California a cambio de $5 millones. ¿Crees que es redituable? Dije, pues en primera no, porque pues vas a venir a trabajar como servidor público, tú eres un empresario reconocido, bla. ¿El delegado de qué? Delegado general de Baja California, el que tiene Ruiz Uribe. ¿Sí? Dice, la problemática es que me faltan 2. Dice, no puedo con 5. Le digo, tengo una pregunta, ¿quién te pidió la lana? Directamente, Javier May. Pero fueron por órdenes del presidente, pero el presidente le dijo, habla con él y explícale cómo está la situación. Esto, bueno, pues es un dicho, lógicamente, ¿no? Pero ¿crees que sí se le esté arrimando ese dinero al presidente de la República? Yo no sabría si... Digo, porque es muy raro todo lo que hizo Bonilla, siendo delegado y luego gobernador, y que el presidente, como moscas, ¿no? Claro. O como momias, dice. Claro. Por eso, digo, a ver, semejante a lo que tú dices, yo te puedo decir que conozco también a una persona que fue delegada de migración aquí, en el sexenio anterior, y un personaje cercano a Bonilla le dice, si te quieres quedar son $600,000 mensuales. Ya cuando llega Bonilla como delegado. No, ya cuando llega el gobierno federal, siendo Bonilla ya senador. Y este es compadre. Esa persona ha aparecido con ella en los juegos. En los juegos, en las fotos que saca ahí en Petco Park. Ahí con San Diego, ¿no? Sí. El Titi Marín. Esto me lo dijo el delegado de Relaciones Exteriores, perdón, de Migración del anterior sexenio, al cual él ya había renunciado, pero lo vuelven a solicitar que regrese porque en esa etapa hubo la crisis de los hondureños, recordarás, una crisis muy fuerte. Y él es un personaje que pues tiene de alguna manera trato con eso. Entonces, a ver, por eso mismo yo creo que Andrés Manuel tendrá que responder ante la historia. Y bueno, yo decidí por este camino, es más largo, pero yo renuncié a ser presidente de Tijuana, no porque no quisiera ser presidente de Tijuana, al contrario, sería un honor para mí, pero con Morena y con Bonilla como gobernante hubiera estado... Bonilla le ha hecho más daño a Baja California que todas las mafias juntas, porque ha utilizado el poder del gobierno, del Estado, para extorsionar, para corromper. Hermano, y dice, yo que él no está atrás, aquí se trata del tema de Lourdes Maldonado, que no está atrás del asesinato de Lourdes.
Pero la primera pregunta, ¿por qué no le había pagado? Le habían ordenado, un juez le había ordenado desde agosto, 6 meses antes, que le pagara. Le fue a pedir protección al presidente de la República. Y no la mataron. Y el presidente, en lugar de darle las condolencias a la familia de Lourdes Maldonado al siguiente día, dice que es politiquería y prácticamente exonera públicamente a Bonilla. ¿Sí? Dice que él no cree que haya sido él, ¿no? Sí. Él no fue, dice. A ver, ¿él quién es? Con todo respeto, presidente. ¿Tú quién chingados eres? Jaime, ¿qué crees que le deba Andrés Manuel López Obrador a Bonilla? Tú que conociste a Andrés Manuel López Obrador, que te codeaste con él del 2000 al 2018 prácticamente, ¿qué le debe? ¿Qué le debe? ¿Qué sabe? Porque creo que esto no es amistad, es conveniencia, y de conveniencia pasó a ser, ¿cómo le podemos llamar, no? Cuando no quieres que se sepa algo. ¿Sí? Así lo he visto yo durante este quiebre de amistad de la cual habla Bonilla. ¿Sí? ¿Qué crees que sea lo que le debe Andrés Manuel a Bonilla? El otro día, hay un periodista, nos invitaron a una conferencia. Estuvimos, un periodista nacional, vino a una conferencia de seguridad y luego nos invitaron a comer. Y en ese inter, ya a la hora de la comida que llegamos, me dijo, lo veo y no lo creo. Dijo, en este inter, me habló Bonilla para que fuera a verlo y me enseñó unos WhatsApp, unos mensajes que le manda al presidente. Dice, francamente, retadores, diciéndole, no te acuerdas cuando no tenías dinero, cuando yo te conseguí dinero, yo lo tuve que pagar de mi bolsa. Tengo documentos que tú sabes que son importantes, amenazándolo, ¿sí? Bonilla al presidente. Al presidente. Bueno, eso nos dijo el periodista, que incluso le había enseñado. Yo no sé si sean hechizos, ¿no? Sí, pero eso nos dijo el periodista, y es un periodista serio, ¿eh? Lo que sí sé, por gente que trabaja con Bonilla, en la administración de Bonilla, en las reuniones que tenían, por ejemplo, en las elecciones del 2012, en donde dice que le daba instrucciones a Andrés Manuel a Bonilla de ir a las delegaciones del Distrito Federal y que por escrito le daba tarjetas diciéndole, a ver, ve te pongo un nombre, ¿no? Ve a la delegación Álvaro Obregón para que apoyen a Tamaulipas. Ve a la delegación de Tlalpan para que apoyen a Zacatecas. Dice, esos, yo me quedaba sorprendido. Son personas, como Bonilla se ha peleado con todo el mundo, son personas que estaban adentro, que eran administradores, que trabajaban con Bonilla. O sea, no lo grabaron, o sea, son gente que estuvo ahí. Entonces, y coincide con lo que dice el periodista, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo que, de alguna manera, ha utilizado Bonilla, pero no se dan cuenta, lo que no se ha dado cuenta Bonilla, es que todo tiene un límite. Es finito. Por ejemplo, en la lógica del sistema político mexicano, el día 7 que nombraron a la candidata de Morena, cambia la correlación de fuerzas. Sí, claro. A ver, Bonilla manda a un empleado de él a una mañanera. De ahí sacan el acuerdo o anuncia el presidente de que va a venir para unir a la gobernadora con Bonilla, ¿no? Después Bonilla dice, no, yo nunca pedí eso. No hay casualidades en esto. No. De hecho, viene el presidente y es despreciado. De hecho, viene el presidente y es despreciado por Bonilla. Porque él dijo, no, yo no pedí eso. Ah, sí, digo que no. Entonces,
Pero naturalmente, Bonilla no ha entendido que esto es finito. O sea, de alguna manera, desde el día del nombramiento de la nueva candidata del partido en el poder, pues naturalmente en la cultura mexicana, el presidente en turno tiene que compartir muchas cosas. Uh-huh. Ya no es el centro de la atención. Sí. ¿Sí? Entonces, ya no puede jugar un papel incluso de amable componedor que no coincide con la actitud que tenía Bonilla. Entonces, la actitud de Bonilla ha sido de chantaje. Y ahora que se va al PT, ¿cuál es el propósito de él? Tener fuero. Encabezar. La única posibilidad que tiene Bonilla y a la que le está apostando, todo lo demás es pura mentira. Él no va a ser candidato a presidente municipal de Tijuana. No tiene ninguna posibilidad. Ni la más remota posibilidad. Y menos por el PT. A mí el dirigente del PT, un día que estábamos platicando, que por qué no ponía a Bonilla, porque Bonilla quería estar en la comisión, cuando era diputado federal, en la comisión donde yo estuve en la Cocopa, para la paz en Chiapas, que existe todavía. Ajá. Me dijo Beto Anaya, ¿se lo puedo decir él de frente? Dice, bajo ninguna circunstancia puedo permitir que Bonilla sea, porque él es agente del gobierno norteamericano. Me lo dijo Beto Anaya, el mismo que hoy lo está proponiendo como candidato de Tijuana. Candidato supuestamente de Tijuana, lo propuso de delegado y anda con sus panchos ahí, tratando de atacar al gobernador, a sus ex empleados, como el presidente de Ayala, Ensenada, ¿no? A la presidenta de Tijuana, con el propósito de tener fuero. Entonces, a ver, pero ¿de veras te la quieres jugar? Yo le diría a Bonilla, ¿te la quieres jugar? No te la juegues. Yo tengo la misma posibilidad. A mí dentro del PRD, producto de muchas cosas, hay una par del PRD que me ha propuesto o hemos hablado de la posibilidad de que yo encabece la lista de diputados plurinominales de la primera circunscripción. Okay. Que es lo mismo que quieren hacer Bonilla. Yo le diría a Bonilla. La misma distrito, entonces. La misma circunscripción. La misma circunscripción. O sea, hay 5 circunscripciones en el país. Ajá. Él y yo pertenecemos a la misma. A la 1. Pero además pertenecemos al mismo distrito local, federal. ¿Sí? Al 5º distrito. El 5º distrito. Yo le diría a Bonilla, en realidad, a ti lo que te interesa es el fuero. Todos los panchos que estás haciendo es porque quieres el fuero. Juguemos una. O sea, yo tengo la posibilidad de ser lo mismo que tú por el PRD. Tú hablas con tu partido, yo hablo con el mío. Y sé candidato, tú por el PT, yo por la alianza, Morena que ponga su candidato o candidata. Yo lucharé dentro de la alianza por ser el candidato de mi distrito, del 5º distrito, y juguémonosla por tierra. Si de veras quieres y te sientes con la autoridad moral y crees que hiciste un gran papel, pues órale, bájate a la tierra. Yo estaría en la mejor disposición. Está muy bueno el reto. Bueno, tienes agenda, Jaime, creo que ya nos pasamos del tiempo. Según entendí, tenías una entrevista de radio, creo, a nivel nacional. Un Zoom. Un Zoom. Bueno, pues este es el libro El Impostor, de Jaime Martínez Veloz. La verdad, el arquitecto está muy bien escrito, vienen muchas pruebas. Se los recomiendo. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde lo pueden adquirir? Aquí en la Librería del Día, en Tijuana. Ahí lo están vendiendo ahorita. En México está en todas las librerías. Lo pueden comprar por Amazon. Y estoy viendo dónde lo pueden. Voy a hablar en la Gandhi también. Ajá. Y estoy viendo dónde más se puede vender. Verdaderamente, cómpralo, está muy interesante. Yo ya me lo vendé.
Y sí, verdaderamente se quedaron muchas preguntas en el tintero, pero creo que va a aprender usted. Si usted votó a favor de Bonilla, va a ver en qué se equivocó. En qué se equivocó, y es un antecedente para que no vuelva a pasar y que no nos instruyamos de por quién vamos a votar en las próximas elecciones. Gracias, arquitecto. Al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tenga buen día y nos vemos la próxima. ¿Y tú, sabes cuál es el origen de los chiles en nogada? La leyenda más popular dice que los chiles en nogada fueron la aportación de las monjas agustinas del convento de Santa Mónica para celebrar la independencia de México y halagar a un distinguido visitante de nombre Agustín de Iturbide en agosto de 1821. Un platillo que se quedaría incrustado en la gastronomía mexicana, pues lleva los colores representativos de nuestra bandera y todo el sazón México. Y esta es una razón más para visitar Sazón México Rosarito y disfrutar de los deliciosos chiles en nogada, porque ya es temporada. Me gusta tocar guitarra, me gusta